¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, sorpresivamente el día de ayer, o fue anteayer, no fue ayer, han incorporado en la tienda lo que es al mutante Spin Fury, chicos, y obviamente el día de hoy jugaremos con él y hablaremos de cómo está en el meta actual, ya que sé que muchos me preguntarán si vale la pena en realidad o no, porque les recuerdo que este mutante fue nerfeado, le aplicaron un cambio de balances hace ya casi 2 meses, o hace 2 meses. Y bueno, el mutante obviamente este era el mejor mutante del juego hace 2 meses. Era el mejor del juego, amigos. Estaba rotísimo. Obviamente lo nerfearon. Ahora el mutante no está roto, pero sigue estando entre los mejores veloces. Obviamente entre Zeus, entre Pesadilla Viviente, entre Mimi Crono Curva. ¿Cómo ha estado el top? ¿Cómo estaba antes? Equilibrado. Ahora lo está. Pero aún así sigue valiendo la pena, chicos. Obviamente en su momento, ahí como ven, tengo un Spin Fury. Obviamente ese es el que no está mejor armado. Pero luego tenemos al potente Spin Fury, que esta es la mejor combinación actualmente. También se usa con fortalecimiento, pero eso es cuando ya aplicas una mejor estrategia en combate, chicos. Así que obviamente vamos a ir a probarlo en el PvP y demostrar cómo funciona el Spin Fury actualmente. Y como ven, bueno, hemos iniciado la temporada hoy mismo. Y ok, primer rival, Full Sable. Ok, lo malo del Spin Fury actualmente es que ya hay muchos intermediarios muy fuertes, lo cual lo contrarrestan, pero obviamente cuando te toca la función de usar el Spin Fury, es God. En mi cuenta secundaria, que es Evo 80, lo uso pero un montón. Así que ok, lo metemos aquí. Y lo más probable es que el amigo o tiene full Aratomis o full respuesta. Cualquier cosa, tenemos a las llamitas por aquí. Sí, tenemos a las llamas Sensei. O podemos meterle Pidotech también. Pero ya saben que la llama Sensei igualmente en este meta está bastante OP. Así que vamos a ver. Ok, si tiene full respuesta, el Spin Fury viene bien. Casualidad, tengo la que es con combinación de escudo. Así que genial. Ataquecito por aquí. Y obviamente es un veloz bastante usable por el tema de la velocidad. Obvio. Y porque tiene buen daño. Ok. Nos one-shoteamos a una. Ahí está. Y bueno, casualidad, en este PvP están entregando el asteroide gestal. Así que hay que tener cuidado. Tampoco es que sea la mejor opción comprar el Spin Fury. Obviamente es de los mejores veloces, o sea, facilito. El Spin Fury es top 5 de los mejores veloces del juego. Para ver, no nos va a dar el daño para el Urgan, ¿no? Por una tontería creo que no nos va a dar. Bueno, no, por una tontería no, por el doble. Me vuelvo demente. Y ok, chicos, cualquier cosa. Tengo 3 Spin Furies, creo que es la cosa. O tengo 2, no recuerdo. Ok, obviamente de Urgan fortalecido, claro que va a caer. Pero la llama Sensei no las doble fortalecieron. Así que el Urgan va a recibir, pero es un daño. Bug Maurice, que es el de arriba. Va a recibir, pero es un daño reque tremendo. Muy tremendo. A pesar de estar full vida. Quedó mejor la demostración de la llama Sensei. Pero obviamente ya saben que el Spin Fury es por el tema de veloz. Bueno, antes del nerf tenía mucho más daño. Tenía como un... no me acuerdo cuál era el porcentaje. Y tenía mucho más escudo, así que obviamente lo tenía todo en uno. El Spin Fury lo era todo en uno. Así que 100 puntitos, let's go, primer combate. Bien realizado, bien ganadito. Y ok, aquí hay otro rival galáctico, Somorfo. Ok, aquí el Spin Fury fuera muy bien, pero ¿y si tiene Zeus? Es lo que uno no sabe. Pero igual, nos arriesgamos. Más sable que Somorfo. Parece tener más bien un... ¿Qué dicen ustedes, chicos, que pueda tener? Yo en realidad no tengo idea. Pero obviamente iré con un asteroide gestal. E iré con... ¿Con quién puedo ir? En realidad aquí ir con full galáctico sería la mejor opción. O un cyber. Bueno, no, un cyber no. Vamos a ir con otro galáctico, chicos. Vamos a ir con el Eteliot.
Doble Galáctico, Spin Fury. Bueno, no es el mejor combo que digamos. Pero para ver qué tiene el rival. Ok, tiene Zeus. Casualidad, tiene Zeus. Y perfectamente, como le ganamos en velocidad, el Spin Fury counteré al Zeus. Y ojo, y eso que este es el Spin Fury que le falta uno de ataque. Si fuera full ataque, 100% nos da para todo. Pero ok, ignoren un poco el combo del rival. El combo del rival en verdad está muy loco. No tiene sentido. Múltiple por acá. Poc. Debilitamos un poquito al Dray Space. Aunque es una defensa mal hecha. Bueno, no mal hecha. A lo mejor quería sorprender de algún modo. Pero es que el Dray Space Corgi no sirve. Y dirán, mano, pero se acaba de llevar al Spin Fury. Bueno, que el Spin Fury se lo puede llevar cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa con ataque galáctico. O con Forta, obviamente. No lo identifica la vida, sino el daño que hace. Victoria, chicos, victoria. Aunque conociendo la defensa del rival, no sé si nos dará buenos puntos. No lo sé. Bueno, 10. F. Nos robaron. Nos tocará cambiar. Y eso significa que nos va a salir alguien potente, ¿no? Ok, mi primo Luca. No, cambiamos al primo Luca. Jeremías. Uy, aquí Spin Fury va joya. Pero vamos a buscar un rival un poco más alto como este. Y casualidad, el rival es el que presenta, pues, la típica pesadilla viviente, ¿no? La típica pesadilla viviente. Entonces metemos esto con esto. Y yo creo que un doble heredero aquí. Uf, yo creo que aunque parece tener full veloces. Y si tiene full veloces, perdemos. 100% perdemos. Ay, no me la contés que sí tiene full veloces. Ok, lo bueno es que su spin va a ignorar nuestro spin. Jojo, regot. Hay chance de ganar. Entonces, lo consiguiente es... ¿Me llevo al spin o al Zeus? Nada, me voy a llevar al Zeus. Me voy a llevar a su Zeus. Let's go. Menos mal. La pesadilla, o sea, el Spin Fury siempre te va a aguantar un golpe de pesadilla. Siempre. Así que eso está bien. A veces por eso incluso el Spin lo arman con Forta. Aunque no tiene mucho sentido, pero... O sea, depende de lo que enfrentes y cómo acompañes el combo. Problema, el Spin Fury, adiós. Y ganamos. Ok, ganamos. GG. Tal vez si el rival hubiera tenido otro combo que no fuera pesadilla, tuviera otro veloz, no lo sé cuál sería. Aunque sus mutantes, sí, me ganaba. Me ganaba 100% si no tuviera pesadilla y tuviera algo así como una Mimicronocurva o no sé, un Dimension incluso. Me gana 100%. Aunque obviamente eso cambiaba la gráfica. Y nos llevamos 100 puntos, vamos. Uf, ¿y este rival? ¿Y este rival, amigo, de dónde salió? ¿De dónde salió? Guau, me va a funar, ¿no? Cyber, Necro, Somorphos, Sable. Creo que me está troleando, ¿no? Ok, vamos a meterle full veloces. Para ver, ¿es verdad que aquí yo tengo triple Spin Fury? No, tengo 2. ¿Y por qué yo decía que tenía triple Spin Fury? No, en mi cuenta secundaria apenas tengo 1. Ok, me quedé en 2 Spin Furies. Bueno, es que no sé qué tiene. Llevaré el Mixologo. Veo bien aquí el Mixologo. Su Necro parece que fuera un Hellshout, pero claro, tener un Hellshout es troleo. Pero mire, ¿vieron la diferencia de Evo? Ah, ok, no es ningún Hellshout, es un Turbo, es una defensa del 2016. De loco. Así que ok, individual por aquí. Claro que yes. Lo ideal sería usar la etiqueta de una vez, ¿no? No, mejor nos ahorramos eso. Hacemos unos individuales porque la etiqueta 100% la voy a usar en contra del Turbacieno. Bro, lo que se ha quedado el Mixologo de vida. Ok, creo que la podemos ganar sin etiqueta incluso. Todo depende del escudo del Mixologo. Nah, pero 100% no va a aguantar el Mixo. Otra vez individual. No, ya saben que la absorción, obviamente cuando recibes respuesta, vale chorizo. Creo que va a tocar usar la etiqueta obligado en contra del Turbacieno.
Porque si quedamos... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo fe. Yo tengo fe en que el escudo va a aguantar la red. No aguanta pero nada. No, mi amor. Me van a funar. Bro, ¿y voy a perder? No, ok. Uf. Vamos a ganar, pero es con suerte, papus. Vaya suerte. Pero claro, con la etiqueta. ¿Crítico aquí? No, no sale. Ok, 100% usemos la etiqueta, chicos. No me quiero retirar. Bueno, no me quiero retirar. No quiero que después de todo el combate termine allí. Muy buena pelea. Obviamente se notó la diferencia de Evo. A pesar de que el amigo tenía mutantes malos, obviamente la diferencia de Evo me sacaba más del 60% de Evo. Imagínense. Ese Turbacieno que no tiene nada de vida tenía 300.000. El Noren, una locura de vida. Y han visto, bro, qué robo y me da 10 puntos. Y me da 10 puntos. Guau, me está troleando. Me está troleando. Ok, otro rival interesante que lo más probable es que tenga Aratomis o full respuesta. Bueno, meteremos doble Spin Fury. Y me llevaré la Llama Sensei. La de mayor daño, claro que yes. Claro que yes. Y ok, una etiqueta por aquí al azar. Y veamos qué combo tiene el rival. Sí, tiene triple Aratomis. Ok. Triple Aratomis. En realidad Spin Fury contra Aratomis no es lo ideal. Escasea. Sí, escasea muchísimo el Spin Fury contra Aratomis. Depende cómo lo tengan armado. Si es el de escudo, pues te aguanta un múltiple Aratomis. Pero si no lo es, mayormente no te aguanta. También depende de cómo estén armados los Aratomis. Así que múltiple me va a tocar usar etiquetas, si no perderé. O sea, ya que te peguen 2 Aratomis es derrota. Así que vamos a intentar que solo pegue 1. Y aún así, cuidadito, que te pega 1 y te quita demasiada vida. ¿Por qué? Porque el Aratomi sigue rotito. Counteriable, pero rotito. Más el debilitamiento, nada, me vuelvo loco. Pero ahí, como ven, ya después del primer turno, obviamente le saca todo lo que le dé en gana. GG. Ojo, muy buenas partidas con el Spin Fury. Obviamente se nota que se puede seguir usando sin problemas, incluso en Evos altos. Así que en Evo intermediario, Evo bajo, se puede usar sin problemas. De hecho, como les he dicho, el mejor mutante veloz actualmente. Obviamente muchas personas pues prefieren usar un poquito más Pesadilla. Pesadilla siempre va a ser lo mejor. Mimi Cronocurva está bien por el meta, más que todo por el orbe de velocidad, aunque en realidad no pega mucho. Pero ya saben que los intermediarios están un poquito dominando el meta, y más con el asteroide aquí en recompensa del PvP, Llama Sensei, Gloober y todo eso. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video. Espero aclarar sus dudas sobre el Spin Fury. En verdad, un mutante que está bastante fuerte, no es meta, ya no está tan roto como antes, pero que sigue siendo de los mejores veloces. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, vamos como siempre a los saluditos. Le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios y es para el grande de Matías Cabrera. Saluditos para Iván Davico. Mega saludo para el poderoso miembro del canal Edgar Erwin. Uno para ti también, para el nuevecito de Oliver Valerio. Saludos para el crack y miembro del canal también, Fernando Guillén. Penúltimo saludo, mega mastodonte del Jonathan Hacho. ¿Qué tal, amigo? Y por último, también es penúltimo, el amigo Foxy00931. Y ahora sí, por último, pero no el menos importante, mega super saludo para Sebastián Llanos. Así que, chicos, espero les haya gustado el video, se hayan entretenido, que es lo principal, como siempre les digo. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. You and me, and do your job. Bird is the name, the bullet did the chain. Torn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leaves.